¿Cómo están? ¿Cuántos están aquí en cuerpo, alma y espíritu? ¿Cuántos dejaron su espíritu en casa? Voy porque me trajeron, pero la verdad no quería venir. Bueno, si ya estás aquí, disfrútalo. Dile al de junto, si ya estás aquí, disfrútalo. Estamos en casa de Dios, amén. Hemos adorado a Dios, hemos clamado a Él, hemos orado a Él, y su palabra dice que a donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. ¿Lo crees? Así que Dios está aquí, Él recibió tu adoración y también escuchó tu oración cuando dijiste, háblame. ¿Cuántos están listos para escuchar lo que Dios tiene que decirles? Ayer tuvimos una tarde maravillosa con mujeres. Las que no vinieron se perdieron de una subida de azúcar, como solamente una vez al mes lo hacemos, ¿no? Ya después tenemos que tomarnos metformina con pioglitacina y otra cosa para bajar todo lo que tanto postre nos metimos, y luego todavía una cubeta de nieve, ¿verdad? Que el nevero se fue después que nosotros, esperando que todavía pidieras nieve. Te animo, mujer, que no te pierdas las reuniones de cada mes, tarde de postres. Y bueno, también la palabra de Dios fue poderosa ayer. ¿Cuántas lo disfrutaron ayer? Está grabada. Si alguien dice, bueno, no pude venir, pero quisiera oír lo que Dios habló, pide la grabación y puedes escucharla en casa. Amén. Así que quiero que oremos, y después de orar tomamos nuestro lugar. ¿Va? Si estás con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, me gustaría que se tomaran de la mano y oraran juntos y pidieran al Señor que afine sus oídos, que abra sus sentidos espirituales para que podamos oír su voz a través de la enseñanza, a través de la palabra en esta tarde. El que tiene hambre será saciado, el que tiene sed será saciado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Estamos muy felices de estar este día, esta tarde en casa contigo. Gracias, Señor, tú has preparado un banquete espiritual a través de la palabra que este día será hablada. Te pido, Señor, que aquel que tiene necesidad de un consejo, aquel que tiene necesidad de ser inspirado, aquel que tiene necesidad de escuchar tu dirección para tomar una decisión, este día está en el lugar correcto, está delante de ti, delante del trono de Dios. Y te pido humildemente, Señor, que uses mi vida, que uses mi voz, para que sea yo un mensajero del cielo para tu pueblo, para tu iglesia, para tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús, que esta tarde en casa contigo sea, Señor, excepcional, sobrenatural, sorprendente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador único y suficiente. Amén y amén. Dale la mejor ofrenda de palmas a Dios. Y toma tu lugar, por favor. Yo estoy muy feliz y espero que también usted lo esté. Mayo es un mes muy bonito. Comienza el mes con el día del trabajo y no trabajo el día del trabajo, ¿verdad? Luego el 5 de mayo, la batalla del 5 de mayo. Por lo menos una batalla le ganamos a los franceses. Luego ya nos pusieron una que nos duró varios años, ¿verdad? Pero ganamos el 5 de mayo. Luego el 10 de mayo, el Día de las Madres. ¿Sí? ¿Sí? Espero que los hijos se hayan puesto la del Puebla con sus papás, con sus mamás, digo. Y luego tenemos en unos días el Día del Maestro, otro puente, ¿verdad? Y luego, ¿qué más? En mayo, bueno, nuestro aniversario de bodas de la pastora y mío, ¿verdad? El 13 de mayo. El 31 de mayo cerramos con broche de oro con el cumpleaños de la pastora. Es el mes de la pastora, ¿verdad? Porque es maestra, porque es mamá, porque es mi esposa, porque cumplió años en mayo. En fin, mayo es muy bonito y me deja pobre por tantos regalos que tengo que comprar. Pero bueno, lejos de eso, estoy muy feliz porque hemos estado aprendiendo desde inicio de año acerca de los atributos de Dios. Diga conmigo, atributos de Dios. Dígalo en voz alta, los atributos de Dios. Desde enero hemos estado hablando una serie que se llama ¿Quién es Dios? Y tiene que ver con
conocer aquel que adoramos. No podemos adorar a Dios si no lo conocemos. Y por eso todo este año hemos preparado esta serie de pláticas para que el pueblo de Dios conozca al Dios que ama, conozca al Dios que adora, conozca al Dios que sirve, de tal manera que le amemos, le adoremos y le sirvamos en espíritu, pero también con inteligencia, con intelecto. Así que no son temas fáciles, porque es teología, porque es doctrina bíblica, pero es la única manera que un cristiano se mantenga firme y estable aún en medio de situaciones adversas. Cuando la palabra de Dios está en ti, como ayer lo decía, con mujeres que tuve el privilegio de compartir la palabra con ustedes ayer, si estamos arraigados y cimentados en la palabra de Dios, no habrá partido político, no habrá presidente en el gobierno o circunstancia social o civil que pueda movernos. No importa si es morado, amarillo, verde, rojo, azul o guinda, quien nos dirija en este país, Dios siempre está por encima de toda ley y de toda autoridad. ¿Amén? Híjole, qué pocos amenes. ¿Amén? Así que vaya a votar el 2 de junio. Vaya a votar, porque voy a estar en la puerta, enséñame el dedo. Necesitamos ejercer nuestro derecho a votar. Y hoy voy a hablar de un tema que tiene que ver con esto. Miren, Luis Gómez nos enseñó hace un par de domingos que algunos atributos de Dios son conocidos en la Biblia como atributos absolutos y otros son conocidos como atributos morales de Dios. Diga conmigo, atributos morales. Los atributos absolutos ya los hablé, ya terminé. El miércoles di el último tema de los atributos absolutos de Dios, es decir, los que son de exclusiva definición y que solamente a Él le pertenecen. Pero Dios también tiene atributos morales, y atributos morales son aquellas cualidades de Dios, de su personalidad, que también son compartidas a nosotros que somos hijos de Dios, pueblo suyo, discípulos de Cristo. Estos entonces, para estudiarse, pues, se tienen que separar para poder estudiar cada uno. Entonces, cuando la Biblia habla de atributos morales, hace referencia a aquellos atributos que Dios comparte con los que han sido redimidos por Dios. ¿Qué quiere decir redimido? Que han sido rescatados o sacados de la esclavitud, de la cautividad en la que estábamos prisioneros antes de conocer a Jesús. Porque aunque no lo supieras, antes de que Jesús viniera a tu vida y le abrieras tu corazón y lo reconocieras como tu Señor único y suficiente Salvador, éramos esclavos de nuestros propios malos deseos, de nuestros malos pensamientos, de nuestra maldad. Éramos cautivos de un amo, mal amo por cierto, llamado Satanás. Pero para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo y para darnos redención. Es decir, nos rescató, nos sacó de la esclavitud, nos hizo libres mediante un precio que se pagó, porque Satanás no iba a soltarte fácilmente. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Teníamos una condenación, estábamos nuestra vida nos llevaba directamente al infierno, a una eternidad sin Dios, en ausencia de Dios. Pero Cristo tomó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario y nos redimió, pagó el precio para que tú fueras liberado de la esclavitud y Satanás no tuviera opción más que soltarte, liberarte, y Dios te devolvió el libre albedrío, el libre uso de tu voluntad para que tú pudieras por tu propia voluntad amar a Dios, seguir a Dios y servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que ¿dónde están los redimidos del Señor? Lo voy a preguntar para darle otra oportunidad al que está medio dormido. ¿Dónde están los redimidos del Señor? Cristo nos redimió, su sangre nos liberó, se pagó un precio de sangre, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hablando de atributos morales, estos conciernen al carácter, escucha, y a la conducta de Dios y del hombre redimido, no del hombre sin Cristo, del hombre que ya reconoció a Jesús y ha sido redimido por él. Se espera de un hombre de Dios, una mujer de Dios que ha sido redimida, que ha sido liberada de la esclavitud, que comience a conocer a Dios
y comience a vivir en su propia persona los atributos morales de Dios, porque Él los comparte con nosotros, que somos su pueblo, que somos sus hijos, que somos sus ovejas, que somos sus discípulos, que somos sus siervos. Dicho de otra manera, de una manera más sencilla, así como los atributos absolutos de Dios describen su naturaleza, inmutabilidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, lo que ya hablamos, eternidad, y solo le pertenecen a Él, los atributos morales describen su carácter y personalidad. Diga conmigo en voz alta: carácter y personalidad. ¿Tú quieres conocer a Dios? Voltea a tu derecha, voltea a tu izquierda, y esa persona que está sentada junto a ti, que ha sido redimida por Jesús, en su vida comienza a expresar esos atributos que le corresponden a Dios. Luis habló de santidad. Yo voy a hablar hoy de otro tema, de otro atributo moral de Dios. Pero una persona que no conoce a Dios puede conocer a Dios a través de cómo viven aquellos que han sido redimidos por Dios, porque viven conforme a lo que Dios espera de nosotros, sus hijos. Si Él es santo, ¿qué espera de ti y de mí, que somos redimidos? Que seamos, dígalo con convicción, si Él es santo y yo soy su hijo, Él espera que yo sea santo, claro. Si Él es justo y recto, ¿qué espera de mí? Que yo sea justo y recto. ¿Me siguen? Esos son atributos que Él comparte con nosotros. Entonces dije que los atributos morales describen su carácter o personalidad y son transferibles al hombre de manera relativa o limitada. Dígame que me está entendiendo, por favor. Recuerden que si no tengo feedback, no sé si puedo avanzar o me quedo ahí explicando más tiempo lo que estoy diciendo. Reaccione conmigo. ¿Se comprende esto que acabo de decir? Yo no puedo poseer los atributos absolutos de Dios. No soy eterno, no soy inmutable, soy muy voluble. Dependiendo de cómo está el clima, decido si voy o no a la iglesia, si llego a mi trabajo, si me gusta trabajar o soy flojo. Soy inmutable. No soy inmutable, pero Él es inmutable. No lo sé todo, no tengo todo el poder, no tengo todo el conocimiento, no estoy en todos lados, pero Él sí. Yo no puedo compartir los atributos absolutos de Dios, pero los atributos morales sí son una responsabilidad mía, conocerlos y vivirlos, para que quien no conoce a Dios, al conocerme a mí, pueda desear conocer al Dios que yo amo. ¿Ahora sí? Dígame sí, dígame no. Entonces el primero de ellos que vimos es santidad, y ya hablamos un par de domingos de esto, pero siempre será insuficiente hablar un tema tan profundo como santidad en 2 sesiones. Solo quiero reiterar que Dios es santo y que nosotros, sus hijos, por haber sido redimidos, también se nos demanda santidad. Dile al de junto: Dios espera que tú vivas una vida de santidad como Él es santo. Vamos, díselo al de junto. Y esto está resaltado en la Biblia, tanto en el Nuevo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Amén. El segundo atributo moral que hoy veremos es rectitud. Diga conmigo: rectitud. Y voy a decir otra palabra entre paréntesis: justicia. ¿Cuántos son abogados aquí? Levanten su mano los que son abogados, los que saben de leyes. Alto, alto, alto. 1, 2, 3. Veo 3, pero no tengo lentes. ¿Hay alguien más? 3. Bueno, miren, me gusta este tema. No soy experto en leyes, pero aquí tengo abogados. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de un término legal, ¿sí o no? Por eso en este país hay jueces, magistrados, Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera, etcétera. Hay un poder judicial. Así que cuando hablamos de que Dios es un Dios recto, también estamos hablando que Él es un Dios justo, y hoy lo vamos a aprender. En el capítulo 18 del libro de Génesis encontramos una historia maravillosa que nos va a ayudar a entender con mucha claridad este atributo moral de Dios, que es la rectitud. Por cuestiones de tiempo no voy a poder leer toda la historia, pero te doy el pasaje para que hoy, antes de que te duermas, abras tu Biblia, prendas tu Biblia
¿verdad? Si eres generación X, millennial, prende tu Biblia. Si eres generación baby boomer como yo, generación X, entonces abre tu Biblia y lee, estudia, medita el capítulo 18 de Génesis. Pero mira, en esta historia nos encontramos con un evento muy interesante. La Biblia dice que Dios se le presenta a un hombre, un hijo suyo llamado Abraham, ¿se acuerdan? Y él comienza un diálogo con Abraham y le dice: oye Abraham, he escuchado, han llegado a mí rumores, tengo información, tengo datos de que Sodoma y Gomorra son muy inmorales, y su pecado y la clemencia, las oraciones de los que viven en torno a ellos han llegado hasta mí. Vine para verificar. Esto es algo raro porque Dios es omnisciente, ¿verdad? Pero está dándole la oportunidad al hombre de hacer algo al respecto. Como este día Dios nos está dando la oportunidad de hacer algo al respecto con el tema de rectitud, justicia, ¿ok? Entonces hay un diálogo muy interesante entre Dios, que lo vimos hace unos días, es soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que Él hace las cosas como quiere, cuando quiere, con quien quiere y de la manera que quiere, y nadie le puede decir a Dios: ¿por qué hiciste esto? Amén. Porque dejaría de ser soberano, y ese es un atributo absoluto de Dios. Nadie es soberano aquí, ni Fofo Márquez que decía que era intocable y todopoderoso, pues ni él. Solo Dios es soberano. Entonces, miren, voy al versículo 18, perdón, al versículo 23 del capítulo 18 de Génesis, que va a aparecer en sus pantallas. Dice así: entonces Abraham se acercó en este diálogo que tiene con el Señor, de veras, y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti es de hacer esta cosa, tal cosa, matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? ¿Cuántos ya conocen la historia? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos ya conocen la historia? Y ahí comienza una negociación. Ahí los representantes de ventas como yo, de ahí de la Biblia podemos también tomar cursos de ventas. Comienza una interacción entre Abraham después de este diálogo que tiene él con el Señor, y él le hace recordar a Dios, como si Dios no supiera que él es juez justo, pero le hace recordar porque la decisión de Dios era exterminar con todo Sodoma y Gomorra por toda la inmoralidad, especialmente sexual, pero no solamente sexual. Hay muchos divergentes en el grupo, no puedo ser tan explícito, pero por eso deben leer la Biblia ustedes. Ahí era todos contra todos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y era una situación de mucha inmoralidad. Entonces Abraham tiene este diálogo con Dios, apelando a que Él es un Dios recto y justo. Diga conmigo: recto y justo. Rectitud, justicia, van de la mano, van ligados, no pueden separarse. Y entonces Abraham comienza a decirle: ¿por 50 matarías a todos? ¿Exterminarías a todos? Y Dios, ¿qué le dice? Si hay 50, como soy recto y justo, no los destruyo. Y luego comienza a negociar. Abraham le dice: bueno, ¿y si hay 45? Por 45 no lo hago. Y si hay 40, por 40 no lo hago. Total, que llega a 10. Y le dice: por 10, también si hay 10, no lo destruyo. ¿Y qué creen que pasó con Sodoma y Gomorra? Diga conmigo, no había ni 10 justos ahí. Qué terrible es que en 2 naciones, 2 ciudades, no hubiera tan siquiera 10 personas justas. Ahora, ¿la destrucción de Sodoma y Gomorra habla de la justicia de Dios, sí o no? Claro, claro que sí. No es algo que nos agrade, no es algo que nos guste, pero cuando Dios te da una advertencia y otra advertencia y otra advertencia, y tú sigues necio en practicar la injusticia, en practicar la maldad, entonces Dios tiene que enviar porque Él es recto y justo, no puede ir en contra de su naturaleza.
porque Él es santo. No se queden callados, por favor. Por lo menos digan ay. ¿Ok? Este pasaje nos enseña y nos recuerda que relacionado con la santidad de Dios está su rectitud y justicia. Para decirlo de manera más simple, podría decirse que la rectitud de Dios es su santidad en acción. Escuchen, la rectitud de Dios es su santidad en acción. Y su justicia es su rectitud en reino y gobierno. ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Lo repito? Con confianza. Estamos en familia. Este pasaje que acabamos de leer, en la que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y le dice: Dios, tú eres justo, ¿estamos de acuerdo? Sí, soy justo. ¿Eres recto? Sí, soy recto. Ok, si hay 10 justos, ¿matarás a todos? Si hay 10, no mato a todos. Es más, no destruyo la ciudad. Pero no los halló. Diga conmigo, pero no había ni 10. Solo Lot, y por Lot, su esposa, sus hijos y los novios de sus hijas. Perdón, su esposa, sus hijas y los novios de sus hijas. ¿Me siguen? Pero por Lot, no por la esposa, no por las hijas, por el padre. Y aquí hay un principio, un primer principio que debes considerar si eres papá o mamá, si eres esposa o esposo. Si tu esposo no quiere nada con Dios, pero tú sí amas a Dios. Si tu esposa no quiere nada con Dios, pero tú amas a Dios. Si tus hijos no quieren nada con Dios, pero tú amas a Dios. Aquí hay un principio. ¿Ok? Porque la Biblia dice que fue liberado, fue salvado de la destrucción Lot. ¿Sí? ¿Me siguen? La Biblia dice que él era justo. Diga conmigo, él era justo. Y por él fueron liberados también su esposa y sus hijas. Los novios no quisieron seguirlos. ¿Y qué pasó con los novios de las hijas? Otro principio para las chicas que algún día van a tener novio: fíjense primero que ame a Dios, porque si no te va a arrastrar a ti también. Digan algo, por favor. Si no es Dios primero en la vida de ese muchacho, te va a arrastrar también a ti. ¿Ok? ¿Ok? Gracias. La palabra hebrea para rectitud es tzedek, T-S-E-D-E-K, la cual se define de la siguiente manera: rectitud referente a lo que es derecho, justicia de un juez, de un rey, de Dios, demostrada en castigar al maligno o en venganza, liberación, y en recompensa al justo. Justicia o rectitud no solamente es castigar lo malo o castigar la maldad. Cuando hablamos de la rectitud de Dios, también hablamos de que Dios recompensa. ¿No es más bonito también eso? Castiga a la maldad, pero recompensa al que está haciendo lo correcto. Dile al de junto: ¿tú qué prefieres? ¿Castigo o recompensa? Porque es tu decisión, ¿eh? Esa es nuestra decisión. ¿Qué queremos? ¿Ser castigados o ser recompensados? ¿Qué te dijo el de junto? Otra palabra hebrea para rectitud es mishpat, que significa justo juicio como juez. Ahorita hay un problemón ahí en el gobierno federal por acusaciones, están despedazándose unos a otros, tiempos electorales, y a los jueces y a los magistrados les está lloviendo. Todo este sexenio ha habido muchos problemas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero mira lo que dice la Biblia, que una definición de rectitud de la palabra hebrea mishpat significa justo juicio como juez. Cuando un juez emite un juicio sobre algún asunto, debe de ser, se espera que sea justo, porque ese atributo moral de Dios lo comparte con sus hijos. Así que Dios espera que tú vivas en rectitud y en justicia. ¿Amén? ¿Podemos hacerlo? Sí, si Dios vive en nosotros.
Continúo. Esas son las palabras griegas, hebreas, Sedec y Mispat. La palabra griega, porque la Biblia fue escrito en hebreo, arameo y griego. La palabra griega para recto, sobre todo el Nuevo Testamento, es dikaios, D-I-K de kilo, A-I latina, O-S. Esta definición hace referencia a Dios, a la personalidad de Dios, a la persona de Dios. Cuando nos referimos a Dios, significa justo y recto, en referencia a su juicio sobre los hombres y sobre las naciones. Es decir, nuestro Dios es un juez recto. Diga conmigo, mi Dios es un juez recto, como lo vimos en el ejemplo de Abraham. ¿Ejecutó juicio sobre Sodoma y Gomorra? Sí. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo y recto, y no había ni siquiera 10 personas que fueran moralmente justas y rectas. Por eso tuvo que destruir 2 ciudades. ¿Ok? Por eso tuvo que destruir 2 ciudades. Ok, sigo. Y con referencia a los hombres, porque recuerden que los atributos morales los comparte con nosotros, se espera que tú y yo, siendo rectos como Dios lo es, seamos derechos, justos y rectos, conforme a las leyes de Dios y conforme a las leyes de los hombres. Díganme que me entendieron, por favor. Un cristiano respeta la ley de Dios, las leyes de Dios, pero también respeta. No se me distraigan y no me distraigan, por favor. Aquí estoy. Sigan conmigo el mensaje, porque no es un mensaje fácil. Ayúdenme, por favor. Dile al de junto, ayúdale al pastor. No te estés distrayendo, ni me estés distrayendo a mí. Se espera que un hijo de Dios, un hombre o una mujer que ha sido redimido por la sangre de Jesús, viva en los mismos atributos que Dios es. Él es santo, Él espera que yo sea santo. Él es santo, Él espera que mis hijos vivan en inocencia. Lo enseñé, ¿cierto? Él es justo y recto, Él espera que yo sea justo y recto. ¿Qué implica esto? Que yo conozco la ley de Dios y me esfuerzo en respetarla, pero también conozco la ley del Estado mexicano donde vivo. ¿Y qué tengo que hacer con las leyes de este país mío? ¿Qué tengo que hacer con las leyes de mi ciudad, Puebla? ¿Me siguen? No porque sea cristiano puedo decir, pues yo soy hijo de Dios y para mí los semáforos no importan, porque en el reino de los cielos no hay semáforos. ¿Me va siguiendo? Estoy diciendo una bobada, pero necesito que me vayas siguiendo en esto. Si hay una ley de tránsito, ¿qué tengo que hacer si soy hijo de Dios? Si la ley de Dios me dice, honra a tu padre y a tu madre, no tengas dioses ajenos delante de mí, no cometas adulterio, no mientas, ¿qué tengo que hacer? Si soy redimido por Jesús. Vamos, interactúe conmigo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué Dios espera de mí? Que vivan los atributos morales de Dios. Y eso implica obedecer las leyes del cielo, pero también las leyes de... ¿En qué problema metemos a un abogado cristiano cuando tiene que defender a un cristiano que hizo algo malo? Tiene que actuar con ética, ¿no? Tal vez tenga que decir, tú eres mi hermano en Cristo, pero esto que hiciste yo no te puedo defender. No lo sé, porque yo no soy abogado. Y así como el médico tiene un juramento hipocrático, los abogados deben de tener también un juramento, ¿no? ¿Me siguen? Pero se la ponemos difícil, ¿no? Defender algo que es indefendible conforme a la ley de Dios. Dios es un Dios recto, familia, porque actúa en todo tiempo con su santa naturaleza y voluntad. Uno de los más grandes capítulos de la Biblia respecto a Dios es el capítulo 32 de Deuteronomio. En este capítulo tenemos una definición de las obras rectas de Dios. Quiero que veamos solo 2 versículos. Dice el versículo 3 y 4: proclamaré el nombre del Señor, alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos.
Todos sus caminos son justos. Aquí hay cosas muy interesantes. La primera de ellas dice que Él es la roca. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es estable. Diga conmigo, estabilidad. Si edificas un hogar, si edificas un matrimonio, si edificas una familia sobre algo inestable, se te va a derrumbar. ¿Sí? La parábola del hombre sabio y del hombre necio, la parábola del hombre insensato, ¿sí? Del hombre prudente y el imprudente, ¿sí? ¿La recuerdan? Uno edifica sobre roca y otro edifica sobre arena. ¿Qué pasa con el que edificó sobre la arena? Vinieron los mismos males que le afectaron el que edificó sobre la roca, pero la diferencia es que el que edificó sobre la roca, su casa, su familia, su matrimonio, su hogar, se mantuvo de pie. Pero ¿qué pasó con el insensato que edificó sobre arena? Fue grande su ruina, dice la Biblia. ¿Así lo dice la Biblia? Dice que Él es la roca, este pasaje. Sus obras son perfectas. A ver, volteate con el que está junto a ti, míralo bien. ¿Verdad que la obra de Dios es perfecta? ¿Tú lo puedes ver en el que está junto a ti? No trae cuernos, no trae cola, ¿no? Es perfecto. Dios lo hizo perfecto porque Dios lo hace todo perfecto. Él es perfecto, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es, otra vez, recto y justo. Atributos morales de Dios: justicia, rectitud. Justicia, rectitud. Como hijos de Dios podemos descansar en esta verdad, familia Cornerstone Puebla, que Él es justo y por tanto pagará a cada quien conforme a sus obras. ¿Sí o no? Podrá librarse de las leyes de este mundo, pero nunca podrá librarse de la justicia de Dios, ¿cierto? Podrá burlarse de las leyes de esta humanidad, de esta tierra, pero no podrá burlarse ni podrá escaparse de la justicia de Dios. ¿A cuántos les da temor? Pero también descanso. Yo no tengo que hacer venganza de los que buscan mi mal, porque tengo un Dios que es recto y justo, y Él pagará a cada quien conforme a sus obras. ¿Cuántos dicen: Dios, gracias por eso? No tengo que engancharme en un pleito, no tengo que engancharme en una batalla inútil. Yo solamente voy a descansar en que tú eres recto y justo. Ahora, también déjame voltear la moneda. Esto también implica que Él tendrá misericordia con aquel que se arrepiente de su mal camino y se acerca a Él con un corazón humilde y enseñable. Esto también es rectitud y justicia de Dios, ¿sí o no? Si no fuera así, ya estaríamos muertos todos nosotros, porque ¿quién de nosotros antes de conocer a Dios éramos justos o rectos? Pero Él tuvo paciencia y misericordia con Omar y con todos ustedes para esperar que algún día la luz de Dios te iluminara y dijeras: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde voy si sigo así? Y Él tuvo paciencia hasta que tú pudieras entender que hay un camino para la salvación y se llama Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por la vida de su Hijo Jesucristo? Como Dios recto, voy concluyendo, como Dios recto, Él fija leyes justas para gobernar la conducta en el trato de los hombres con otros hombres dentro de la sociedad. Lo voy a repetir. Como Dios recto, Él fija leyes justas para gobernar la conducta en el trato de los hombres con otros hombres en la sociedad. Si Él no regulara esto en el mundo, la sociedad sería un caos. Es un escenario como el que estamos empezando a vivir en todo el mundo. Estamos experimentando en nuestro país, pero también en general en el mundo entero, un incremento de la maldad, un incremento de la injusticia, porque el hombre ha decidido alejarse de Dios, poner a Dios a un lado, decirle a Dios: no tengo tiempo para ti. Y ya no hay una ley moral. Cuando la ausencia de la palabra de Dios está dentro del hombre, ya no hay una ley moral, ya no hay una ley interna que le diga al hombre que lo que está haciendo es injusto delante de Dios.
Ya no hay una ley moral dentro de él que le diga que debe respetar al otro o a la otra, que debe amar al prójimo como a sí mismo. Por eso la maldad se incrementa y la violencia crece, porque la ley, la palabra de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios está ausente en la vida de nuestra sociedad. Y eso hace que los hombres y las mujeres ya no puedan vivir en rectitud, ni mucho menos en justicia. Ahora te das cuenta por qué parece todo desbaratarse, porque no hay una ley moral, porque la palabra de Dios no está dentro de nosotros. Voy a concluir con esto. Un ejemplo más en la Biblia. Los 4 primeros mandamientos que están en Éxodo y en Deuteronomio tienen que ver con la adoración y el servicio de Dios, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Los otros 3 van por el tenor. Lo voy a repetir. Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con la adoración y el servicio a Dios, pero los últimos 6 conciernen a la forma en que las personas deben tratarse unas a otras. Y entonces ahí dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no adulterarás, ¿me siguen? No matarás, ¿me siguen? Si o no son mandamientos para poder convivir como sociedad, como humanidad. Nuestro Dios trata con nosotros en justicia, pero luego debemos tratarnos el uno al otro con rectitud. ¿De qué manera? Amándonos, diga conmigo, amándonos, respetándonos, apoyándonos, ayudándonos, perdonándonos, etcétera. ¿Tiene sentido esto? Claro. Dios nos trata con justicia, es paciente con nosotros, espera que nos arrepintamos, espera que nos acerquemos a Él voluntariamente. Pero una vez que eso sucede y soy redimido y soy libre para tomar decisiones voluntarias conforme a la palabra de Dios y obedecer a Dios, entonces ahora Él espera que yo ame a mi prójimo, que yo ayude a mi prójimo. ¿Me siguen? Que yo perdone a mi prójimo. No lo puedo hacer, Iglesia Cornerstone, no lo puedo hacer si primero yo no recibo la justicia de Dios, si primero yo no experimento la redención de Dios. No lo puedo hacer. Es hasta que soy redimido y entiendo lo que Dios me perdonó a mí y la manera en que Él me amó, al grado de dar la vida de su Hijo por mí en la cruz del Calvario, que Él recibiera el castigo que mis acciones merecían. Es hasta que eso sucede, yo abro mi entendimiento a la vida espiritual, comienzo a conocer a Dios, y entonces yo puedo actuar en rectitud con mis hermanos y hermanas. Y termino con este pasaje, Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. Mira lo que dice el profeta Isaías: límpiense y purifíquense. Esa es una acción que Dios no lo va a hacer, porque Él ya lo hizo. Él ya envió a su Hijo Jesús hace más de 2000 años, murió en la cruz, fue crucificado, muerto y sepultado, y al 3er día resucitó, ¿cierto? Y luego anduvo entre los hombres 40 días, y luego ascendió, y luego descendió el Espíritu Santo sobre todos los discípulos y los seguidores de Jesús que estaban reunidos el día del Pentecostés. El Espíritu Santo cayó y comenzó la iglesia del Nuevo Testamento. Hasta el día de hoy, que es 12 de mayo del 2024, esa iglesia que nació el día del Pentecostés es esa iglesia que forma parte también Cornerstone Puebla. ¿Me sigues? Pero Dios ya no va a hacer algo que te toca a ti. Dile al de junto: tú tienes que hacer tu parte, porque Dios ya hizo la suya. Dile al de junto: Él ya hizo su parte, ahora te toca a ti. ¿Y cuál es la instrucción? Límpiense y purifíquense, es decir, vivan en santidad, vivan en rectitud, vivan en justicia. Luego dice: quiten sus maldades de mi vista, aparten el mal de ustedes, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Hacer el bien no es algo que es natural de los hombres. Hay cosas que sí, porque al final fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
Pero una vez que comienzas a crecer y comienzas a sentir la independencia de la autoridad de tus padres, haces un reverendo cacahuate de tu vida. Díganme sí, díganme no. O le estoy predicando a puros santos angelados con coronas y que levitan. ¿Verdad que no? Hacemos lo que se nos viene en gana porque no hay una ley moral que nos diga así no, hijo. Si sigues así vas a terminar mal. No has aprendido de las malas experiencias del pasado. Sigues actuando igual. ¿Cuándo me vas a dejar a mí actuar en tu vida? ¿Cuándo mi palabra va a guiarte para que edifiques sobre la roca? Dile al de junto, te están hablando a ti, no te hagas. Dice así: dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. ¿Dónde vas a aprender a hacer el bien? Pregúntale al de junto, ¿dónde se aprende eso? La SEP no lo enseña, La SEP no lo enseña. ¿Dónde aprendes a hacer el bien? Pues en la casa de Dios, en la palabra de Dios, en la oración, en el ayuno, en el aprender a adorar, en el discipulado, en la formación ministerial. Cuando sirves a Dios, ahí aprendes a hacer el bien. Dile al de junto, yo ya lo sabía, pero no me haces caso cuando te lo he dicho. Ahora sigo. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Sean honestos con los demás. Ayuden al oprimido. Hagan valer los derechos de los huérfanos y defiendan a las viudas. Soy yo, el Señor, quien te habla. Vengan y arreglemos el pleito. Esto me encanta. Porque muchos llegamos a Cristo peleados hasta con el perro, con mis papás, con mis tíos, porque abusaron de mí, porque se aprovecharon de mí, con el marido o con el exmarido, con el compañero de trabajo. Estamos peleados con todos, hasta con Dios, porque le echamos la culpa a Dios. ¿Dónde estabas cuando todo esto me pasó? Pues tú me sacaste de tu vida, es más, nunca me has dejado entrar. Pero hoy es un buen día. Pero hoy es un buen día, porque Dios está con los brazos abiertos. Si te acercas a Él en humildad y con mansedumbre y con un corazón arrepentido, Él está dispuesto a darte otra oportunidad. Amén. Entonces dice: dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Sean honestos con los demás, ayuden al oprimido, hagan valer los derechos de los huérfanos y defiendan a las viudas. Soy yo, el Señor, quien te habla. Vengan y arreglemos el pleito. Dios está aquí para arreglar el pleito que traes con Él. Pero Él no tiene los guantes puestos, Él tiene los brazos abiertos. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! El único que puede purificar nuestras almas en un primer evento es la sangre de Jesús. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, dice este pasaje, vendrán a ser como blanca lana. ¡Wow! Dios está aquí para que arregles ese asunto con Él. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Quiero pedirte que te pongas de pie. En el pasado, por la Biblia aprendemos esto. En el pasado, en el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, de hecho, aprendimos que para que los pecados de un hombre fueran perdonados por Dios, un inocente tenía que morir. ¿Lo recuerdan? Los sacrificios. De hecho, cuando Adán y Eva pecan, la Biblia dice que ellos se pusieron hojas para cubrirse sus partes íntimas, sus órganos, ¿verdad? Sus partes íntimas, su desnudez. Pero luego dice en el siguiente versículo: y Dios les hizo unos vestidos de pieles. ¿Y a dónde fue a comprar esas pieles Dios? ¿En qué tienda se surtió? Y aunque las hubiera comprado, ¿qué tuvo que haber pasado para que pudiera tener esa piel dispuesta para hacerles vestidos a Adán y Eva? Diga conmigo:
Un inocente murió por los pecados de Adán y Eva. No sé si era un cordero, si era una cabra, si era una vaca, un toro, pero alguien murió. Y la piel sirvió para cubrir la desnudez de esos hombres. ¿Me sigues? La justicia de Dios grita en este día para nosotros: yo ya pagué el precio para que tú seas libre, para que tú seas redimido, para que tú seas perdonado, para que tú seas salvo. Y ese precio es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? El inocente murió por los culpables. Él fue muerto en esa cruz como moría un maldito. Así lo dice: maldito es aquel que muere colgado en un madero. Ese es Jesús. Por nosotros se hizo maldición para que tú y yo fuéramos redimidos. Y voluntariamente, una vez que has sido redimido, le digas a Jesús: yo quiero seguirte, yo quiero servirte hasta el último aliento de mi vida. Dime que entiendes lo que te estoy diciendo. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Y este tiempo es el mejor tiempo de venir a la iglesia, porque es el momento en el que tú puedes hablar con Dios y decirle: Señor, ahora conozco que tú eres un Dios recto y justo. Y si no he muerto, porque motivos te he dado para quitarme la vida en mi desobediencia, en mi necedad, en mi negligencia, en mi apatía de seguirte, de buscarte, en la forma en que vivo aún, expreso que te rechazo, porque no hago las cosas como tú esperas que las haga. Pero gracias, porque siendo justo has sido paciente conmigo, esperando que yo me arrepienta. Así que habla con Dios y dile: aquí estoy, arreglemos las cuentas pendientes que yo tengo contigo, arreglemos el problema que hay entre tú y yo. A veces siento que no estás, siento que estás ausente, siento que eres indolente a mis necesidades, pero ahora sé que no eres tú. Tú siempre has estado dispuesto, pero soy yo el que no he sido humilde ni manso para reconocer mis faltas delante de ti. Vamos, quiero oírte hablar con Dios y decirle: perdóname y dame otra oportunidad. Dile al Señor que tu justicia me alcance en este día, y que por tu rectitud, Señor, no sea juzgado en mis acciones. Dile al Señor en este día: te entrego mi corazón, te abro mi corazón, te pido que perdones todas mis faltas, te pido que perdones todas mis afrentas, toda mi maldad, toda la injusticia que yo he practicado, Señor, mi falta de rectitud, mi falta de honestidad. Perdóname. Dile al Señor: no te vayas a casa con ese sentimiento de enemistad entre tú y Dios, porque Él está aquí no para condenarte, sino para salvarte. Él está aquí para perdonarte y para hacerte saber que te ama, y que si estás vivo es porque es una muestra del amor de Dios, que ha esperado por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todo hombre y toda mujer en este auditorio que ha entendido este atributo tuyo. Tú eres recto y tú eres justo. Y si no hemos sido destruidos es porque alguien está intercediendo por nosotros, y no de apenas. Y yo doy gracias a Dios por esos hombres y mujeres que oran por otros, a ti, pidiéndote, Señor, que nos des tiempo para arrepentirnos y para acercarnos a ti y para buscarte. Padre, bendigo a tu pueblo y te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Que tu gracia y tu favor, que tu misericordia y tu presencia, que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos y puedan sentir tu presencia, puedan percibir tu fragancia, puedan escuchar tu voz, puedan, Señor, degustar lo dulce que es caminar con Jesús, disfrutar la vida espiritual con Cristo. Solo tú eres digno de recibir toda honra y toda gloria, todo honor y toda alabanza y todo reconocimiento. Tus redimidos en este lugar, te damos gracias. Tus redimidos en este lugar, te honramos. Tus redimidos en este lugar, te adoramos. Tus redimidos en este lugar,
Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu amor es grande, porque tu amor es inagotable, porque tu misericordia es infinita, porque tu gracia y tu favor están presentes todos los días de nuestra vida. Por eso te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Alguien aquí podría darle el mejor de los aplausos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y decirle: Dios, gracias, gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor. Gracias porque eres recto y justo, y yo también puedo ser recto y justo. Si tú estás conmigo, lo puedo hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén.